Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes a esta actividad cultural en este hermoso salón de plenos municipal. En fin, la situación es lo que nos trae: ventanas abiertas, separaciones, geles, mascarillas, distancia social, y esperemos que esto sea rápido y no tengamos que estar muchos años en esta situación, ¿no? Pero por eso hoy desde aquí me toca un poco presentar la programación cultural de otoño 2020, en principio felicitando a nuestro concejal delegado de Cultura por la valentía y el riesgo de, en estas condiciones en las que estamos, presentarnos una serie de actividades, 10 actividades, con esta calidad, con este formato, en estos días que vamos a estar aquí. Creo que es importante valorar ese trabajo, el trabajo que también los técnicos de cultura, ¿no? Y aquí hoy, rodeado de vosotros, dos exconcejales de cultura, nuestro cronista de la villa, los representantes de Espacio Vacío, de la Asociación Cultural Caipioni, con la Delegación de Cultura, en este marco incomparable de nuestro Salón de Plenos Municipal, que tanta historia tiene, pues creo que es importante, ¿no? Yo me voy a limitar simplemente a dar hoy pie ya al comienzo de esta programación cultural de otoño 2020, y ya los demás ponentes, tanto Tano como nuestro amigo Juan Mellado, pues ya presentarán también a nuestro ilustre presentador Pablo, que se encuentra aquí con nosotros, y chipionero también de Pro. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y continuamos con la presentación. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ser todo un poquito breve porque el toque de queda vamos a tener que salir corriendo, si no la bulla. Hoy pues inauguramos, como si no, pues con este ciclo de conferencias, Chipiona Encuentros con el Nuevo Mundo, un segundo año de conferencias con la intención de consolidar pues la importancia que ha tenido históricamente Chipiona en todo el proceso de descubrimiento y la posterior colonización del continente americano. Un papel que la historia nos ha relegado como a un segundo plano, pero que poco a poco, a través de esa microhistoria, una microhistoria que no la componen los grandes hitos, sino las pequeñas historias de personas concretas y acontecimientos muy precisos, y que no dejan de ser pues testigos del lazo que nos une a nuestro continente hermano, y muy especialmente pues con las islas del Caribe y sobre todo con Cuba. En la exposición, que seguramente nos gustará a todos porque creo que va a ser un poquito impactante en algunas partes, de Pablo Muñoz, pues se va a poner de relevancia esa unión en el ideario popular cubano con el ideario popular de aquí de Chipiona a través de la imaginería. Sin más, pues le dejo paso a Juan Mellado, que una persona que sin la cual pues esta jornada de este ciclo de conferencias pues difícilmente se podría hacer. Es una persona de las que seguramente muchos corremos cuando lo vemos, pero es porque es lo suficientemente terco para que después se materialicen algunas cosas y con la constancia que queremos que se tienen que tener en eventos de este tipo, ¿no? La cultura sí es cierto que está en horas bajas, pero a pesar de todos los riesgos, creemos que hay que tener un mínimo de distracción en nuestras vidas, un mínimo de pose cultural, porque al final no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y nos engrandece pues el tener conocimiento, y hemos visto durante el primer confinamiento que hemos tenido, esperemos que no llegue el segundo, pues que todo lo cultural nos ha transportado a través de pequeñas ventanas, bien sea a través de los libros, a través de la televisión, del cine, del teatro, pues a un imaginario que nos ha sacado de la rutina. Simplemente agradecer a todos los presentes en este inicio de la jornada, y os dejo con Juan Mellado Poza. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Parece que desde que comencé a entrar en este edificio estamos amparados por la Virgen de Regla, por la santería, porque el primero que me encuentro fue a mi gran amigo Ramón Gutiérrez, que fue quien me casó aquí, y cuando entro, la música que está puesta es Chan Chan, que fue con la que me casé. Y además Pablo me dice, es la segunda vez que entro aquí, la primera vez para casarme, con lo cual se ha creado ahí un halo misterioso. Bien, buenas noches, es para mí un honor y una responsabilidad presentar hoy aquí a Pablo Muñoz Viquillón, que nos va a ilustrar sobre la Virgen de Regla en el sincretismo religioso cubano, Yemayá. Pablo es profesor de la Universidad de Cádiz, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es máster en Relaciones Afectivo-Sexuales por la Universidad Católica de Murcia. Si hay alguien aquí que tenga algún problema de eso, Pablo se lo puede solucionar en un momento, puede abrir una consulta, le va a quitar el puesto a nuestros amigos doctores que tenemos por ahí. También es maestro de Reiki, Usui tibetano y experto en el sincretismo religioso cubano. Con Pablo me une además de una gran amistad y complicidad nuestro profundo amor por Cuba y su cultura. Él porque le viene de teta y a mí por vínculos familiares y culturales. Ya desde el año pasado le propusimos a Pablo que diera esta conferencia sobre este interesante tema de Virgen de Regla Yemayá o Yemayá, Virgen de Regla, por saberle gran conocedor de este fenómeno religioso y ha llegado el momento. A buen seguro que no nos aburriremos con lo que nos va a contar porque Pablo, como se dice en Chipiona, sabe latín y la condición de cubano español le aporta más interés. Por aquí tenemos un dicho que dice, sabe más que el abuelo de Dios y un roteño lo alto. Parafraseando, me atrevo a decir aquello de sabe más que el abuelo de Dios con un cubano en lo alto. Y Pablo cabe ahí con su verbo cultural, que en muchas ocasiones hay que saber leer entre líneas. Tiene además una mamá, la señora Ana, que es para comérsela, y yo muchas veces me acuerdo de ella. De conversación agradable y buen observador, tiene el don de la ubicuidad. A mí mismo me sorprendió en plena calle Obispo de la capital habanera, cuando daba cuenta de un buen papelón de churros, en un momento en que yo estaba ahí de incógnito. Y hasta ahí puedo leer. Espero que disfruten de esta exposición. Adelante, Pablo. Mira, Juan, muchas gracias. Gracias a todos. Yo no esperaba menos de un pura cepa chipionero. Profesor, periodista, viajero. Amante de su tierra y también del mundo entero. Sin quitarle el privilegio de que amante de Cuba es lo primero. En este mano a mano que has emprendido, y me permito antes de empezar, contar tus sanas aficiones. Investigar, radiar y los coloquios, algo típico de un buen chipionero. A ello tendríamos que añadir que te gustan los bares, el buen comer, el buen amar en todas sus conjugaciones, el buen café, el tabaco y el ron, y lo que nos imaginamos todos, los buenos abrazos que te dan en Cuba y que te dejan como nuevo cuando te sientes como un habanero. Tu amable versatilidad de chipionero de pura cepa, como ya te comenté, nos da lugar a seguir tu huella, sobre todo en los encuentros culturales como este de Espacio Vacío y Caipionis. Como tú dices, un lugar para estar entre amigos. Un sitio para comentar todo o casi todo de lo que en Chipiona se puede hablar. Bueno, de fondo las olas del mar. Momento también para salmorear, canturrear, sinónimo de entonar o tararear las letras musicales que nos dejó una bella dama, que siempre nos gusta recordar. No hace falta decir cuál.
Pero hoy, mi querido Juan, no me referiré a esta dama, sino a otra que acompaña a los chipioneros, la Virgen de Regla, a la que también has invitado a este encuentro entre Chipiona y el Nuevo Mundo. Es la deidad Yemayá, según dicen en Brasil, o Yemayá, como dicen los cubanos. Estoy seguro que ella te bendice a ti y a nuestro público amigo, que hoy comprenderá por qué Juan le gusta ir de aquí para allá. Como si fuera un cante de ida y vuelta. Y comprenderán entonces por qué a Regla se le dice Yemayá. En definitiva, para los cubanos es la misma identidad. Hoy nos encontraremos con la Virgen de Regla por acá y Yemayá por allá. Pero lamento decepcionarte y a todos los que están presentes, porque no será una conferencia formal, sino una forma típica de viajar en momentos de gran perplejidad. Esto es la transculturalidad. Por eso, amigo Juan, con tu permiso y el de todos los amigos que aquí hoy estamos, viajaremos a Cuba de mano de un pura cepa habanero, pero que también se siente chipionero, por lo que le ha brindado esta villa. Ya saben a quién me refiero. Bueno, bendecimos a Yemayá lo primero y agradecemos este encuentro entre los organizadores cubanos y los chipioneros. Me permito entonces, queridos amigos, en general, invitarles a viajar a La Habana, una ciudad a orillas del mar. Yo creo que sería interesante que empezásemos este conversatorio pidiéndole la bendición a la Virgen de Regla, que en nuestro caso es Yemayá. Y me permito unas palabras en Yoruba que dicen: Omituto, achituto, eguntuto ile, eguntuto ma, eguntuto arikuba bawa. Moyub bolofi, moyub boloru, moyub bachedá, moyub bakodá, moyub toda esa ciencia aronu que timbelaye, timbeleso, timbelaraye. Y en español se traduce como bendición del universo, bendición de Dios, bendición de todos nuestros ancestros que nos acompañen en el día de hoy para que todos sigamos unidos. Entonces, yo creo que el primer aplauso es para todos los que están aquí. Bueno, Cádiz, aquí, ¿no? Bueno, Cádiz fue el primer y mejor puerto y puente entre América y entre España y América. De aquí salieron 3 viajes de los 4 almirantes. Eso lo dice el libro de Antonio Núñez, que nos referiremos en lo adelante. Los puertos gaditanos de Rota y Chipiona se convirtieron en Rotilla, en Chipiona, en la costa norte de La Habana. Hoy es el actual municipio de Santa Cruz del Norte. Pero yo quisiera invitarles a viajar a La Habana. Entonces vamos a hacer un viaje imaginario para seguir nuestro proceso de investigación. Entre La Habana y Cádiz tenemos 7.284 kilómetros. Esto sería 15 veces ir a Madrid, 792 veces ir a Sanlúcar o 2.801 veces ida y vuelta al santuario de Regla. Como verán, un gran recorrido. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque nos vamos a imaginar todos que vamos a ir a La Habana. Nos vamos al aeropuerto de Jerez, tomamos un vuelo, Iberia por supuesto, y llegamos a la T4 de Madrid, del aeropuerto de Madrid. Y mientras tanto, tomamos unos minutos para imaginarnos ese viaje.
Nos imaginamos Cuba, ese archipiélago que está situado en el Caribe, con una superficie de 109.880 metros cuadrados, rodeada por el mar. La Habana, su capital, fundada en 1514 por Pánfilo Narváez bajo las órdenes de Diego Velázquez. Bueno, La Habana fue un importante centro comercial con las Américas, por lo que fue sometida a bárbaros ataques de corsarios y piratas durante el siglo XVI. 29 años después, recibe el título de ciudad por Felipe II y en 1592, esto fue en 1592, 100 años después de ser conquistada. En 1634 se le entregó la llave del Nuevo Mundo y se dice que es la salvaguarda de las Islas Orientales. Esto lo tiene, la llave, la tiene el escudo de la ciudad de La Habana, la tiene también el escudo de Cuba. Cuba le dicen la llave del Golfo. También tiene la punta o los castillos de la Real Fuerza, el Morro, que visitaremos en nuestro recorrido imaginario. Y debemos recordar que en Cuba se inaugura por primera vez, incluso antes que España, el ferrocarril, la radio, y en 1950 el tercer país que inaugura la televisión en Latinoamérica. Por tanto, también se le conoció como capital de Latinoamérica. Bueno, estamos listos para el viaje. Creo que ya estamos después de este recorrido. Nuestro vuelo está a punto de partir. A La Habana vuelan 3 aerolíneas fundamentales: Air Europa, Iberia y Evelop. Más o menos unas 10 horas, ¿no? Así que 9 horas y media, 10. Bien. Bueno, espero que todos estén preparados para viajar. Algunos se ponen cómodos en el avión, duermen, leen. Pero como es un viaje imaginario, ya estamos a punto de aterrizar. Y aterrizamos en La Habana. Nuestro objetivo es conocer Cuba con escala en La Habana, pero principalmente visitar el Santuario de Regla, para conocer un poco más sobre el sincretismo religioso, y después explicaré qué cosa es, entre la Virgen de Regla y Yemayá. Bueno, aterrizamos en el aeropuerto de La Habana. Tengan paciencia, por favor, porque tenemos 25 grados de temperatura media en el año, una humedad superior a los 80 grados, por tanto, hace bastante calor. Y no tengan prisa, porque comprobarán los pasaportes, si llevan consigo el seguro de viaje, y las maletas, cerca de 2 horas para que salgan. Así que tener paciencia, porque dicen que la mayor parte de los infartos, que es la primera causa de muerte en Cuba, le da, pero no a los cubanos, sino a los turistas. Porque allí en Cuba todo es muy tranquilo, con la frase, me están estresando. Bueno, después de 2 horas en el aeropuerto, salimos para tierra firme. En tierra firme recordamos la frase de Cristóbal Colón que dijo, es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Esto lo dijo el 27 de octubre de 1492. Si bien la nación no celebra esta fecha, la celebra el 12 de octubre coincidiendo con el Día de la Hispanidad, o el descubrimiento de América. No obstante a ello, se cree que en el siglo VIII a.C. habían llegado los primeros aborígenes a la isla, los cuales, con la colonización, fueron exterminados
tras enfermedades, abusos, trabajos forzados, a los que fueron sometidos. Y entonces tuvieron que ser sustituidos para el cultivo del tabaco, la caña y azúcar por los negros africanos que se importaron de África. La primera importación es 1511 y en lo adelante se continuaron llegando los esclavos. Todo esto lo explico para ir conociendo, para ir dándonos cuenta de cómo se ha forjado la identidad del pueblo cubano. Es decir, una mezcla entre lo africano y lo español. Bueno, en Cuba es muy tradicional y muy típico los abrazos, como aquí lo han sido. La gente es lo primero. La gente recibe al viajero como si siempre lo hubiese conocido. Pensemos en que nos dan esos abrazos. Y ahora nos alojamos en uno de los hoteles más significativos de La Habana, el Hotel Nacional. Un hotel de estilo Art Deco, de influencia neocolonial, llegando al modernismo de los años 50 de Hollywood. ¿No les parece un poquito? Bueno, aquí estuvieron Robert De Niro, Marlon Brando, Robert Redford, Rita Hayworth, Steven Spielberg, Coppola, Polanski, Hemingway, Churchill, Frank Sinatra y la mafia. Lucky Luciano y Frank Castello. Muchos dicen que se quedaron allí durante mucho tiempo y dejaron sus grandes herencias. Después de descansar, vamos a hacer un recorrido por el malecón de La Habana. Estamos a orillas de La Habana. Vamos a recorrer unos 7 kilómetros hasta llegar al Santuario de Regla. Pasamos por el barrio chino, porque estuvieron asentados los chinos en Cuba. En Cuba estuvieron los africanos, estuvieron los españoles, estuvieron los chinos, estuvieron los polacos, estuvieron muchísimos europeos, los italianos, casi todos cuando la Segunda Guerra Mundial, y finalmente, bueno, también los americanos, y finalmente los soviéticos en la época del comunismo. Bueno, como siempre les dije, o como les dije antes, el recibimiento en Cuba siempre es jovial, cariñoso, la gente recibe al viajero como si siempre tuviese conocido, y en este recorrido por el malecón de La Habana empezamos a encontrar un muro de hormigón extenso que se empezó a construir en 1819 y se terminó en 1902. Este muro de más de 7 kilómetros recorre toda La Habana, y de un lado tenemos el mar, de otro lado tenemos una serie de edificaciones. Justo frente tenemos a una de las 3 torres protectoras y emblema de la ciudad, que es el Castillo del Morro de La Habana. En estas aguas no es posible bañarse, porque el sistema de alcantarillado desembocó desde los tiempos de España, desembocaba en el mar. Por tanto, las aguas están contaminadas, parecen muy bonitas, pero hay que ir fuera a bañarse. No obstante a eso, siempre es un bonito paisaje caminar por aquí. Se siente la presencia de la deidad Yemayá. Ya estamos topando entonces con las deidades que acompañan a la tierra. Muy cerca encontramos el Consulado de España, junto al antiguo Palacio Presidencial, el Capitolio Nacional, y es punto divisorio entre La Habana Nueva, que era donde estábamos en el Hotel Nacional, y La Habana Vieja. Vamos avanzando un poco más hacia la Virgen de Regla. Nos encontramos todo tipo de personajes, personas mayores, longevas. En Cuba hay un
la longevidad es típica. Nos encontramos también músicos, maestros, médicos, pero vean que hay personas que están vestidas de blanco. Estos son los iyavoces, los pertenecientes a la religión yoruba, y seguiremos hablando de ellos más adelante. Fernando Ortiz, que es un etnógrafo, antropólogo, musicólogo, o lo fue, nos dice que la base de la nacionalidad cubana está formada por lo español y lo africano, y a partir de ahí se obtiene lo que se denomina el mestizaje criollo, que forma parte de la nacionalidad cubana. Es decir, no podemos ver lo cubano sin lo español o lo africano. Entonces, aquí hay un proceso de sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Es la introducción de la cultura, de nuevas culturas, a la cultura del país que lo recibe. Fernando Ortiz se codió con Juan Ramón Jiménez, con Federico García Lorca, con Nicolás Guillén, con Alejo Carpentier, con María Zambrano, con Fernando de los Ríos, y estudió la presencia de los negros africanos o su impacto en la cultura cubana. Seguimos avanzando, porque para conocer el sincretismo religioso tenemos que conocer la condición del alma, los sentimientos, las actitudes que tiene el cubano. Volviendo a Ortiz, en sus libros Los Negros Brujos, intensifica la presencia del africano, pero su interpretación errónea conllevó a que diferentes gobiernos, sobre todo cuando se trataba de la religión cubana, prohibiesen la religión de los negros africanos. Sin embargo, debemos reconocer durante este periodo que el impacto y las vivencias de los negros africanos formaron parte de la idiosincrasia del pueblo cubano, en la música, en la cultura en sentido general, en la música, en la literatura. Y les tengo por aquí, bueno, un poquito después, unos sonetos de Nicolás Guillén, en el que se ve la influencia de la música en la cultura cubana, la música de los africanos en la poesía, la música de los africanos en el baile, la música de los africanos que todavía hoy se mantiene en la identidad cubana. Seguimos avanzando, tomamos la lancha hacia Regla, el pueblo donde está la Virgen de Regla, cruzamos la bahía de La Habana. Esta lanchita es típica, solamente a 7 minutos está de La Habana, y llegamos entonces después voy a hablar de esto, llegamos entonces al Santuario de Regla. Antes vamos a pasar por el Museo Nacional de Bellas Artes, y en el Museo Nacional de Bellas Artes empezamos a encontrar una serie de pinturas de la época que nos abocan a cómo vivían los negros en esa época, en la época de la colonización,
y cómo se trasladaban hacia el santuario de Regla para ir a hacer sus ofrendas y sus devociones. Pero ¿por qué el sincretismo religioso? Fue un tema económico. Los esclavos eran más productivos cuando se les dejaba o se les permitía practicar sus cultos. Entonces, en ese sincretismo, donde se imponía la religión católica, por una parte los esclavos veían que quien les imponía la religión era quien mismo le explotaba, pero ellos querían salvar el panteón Yoruba. El panteón Yoruba son sus deidades, eran los ancestros a quienes ellos habían adorado durante toda su vida. Y entonces empezaron a hacer una fusión entre los santos de la Iglesia Católica y sus orichas. Por eso es que cuando se habla de Obatalá, se habla de la Virgen de la Merced. Cuando se habla de Ochún, se habla de la Virgen de la Caridad. Cuando ellos hablan de Santa Bárbara, cuando en la religión católica se habla de Santa Bárbara, los negros hablan de Changó. Y aparece que están adorando a Santa Bárbara, o parece que están adorando a la Virgen de la Caridad, o parece que están adorando a la Virgen de la Merced, pero en realidad estaban adorando a sus orichas. De ahí entonces que cuando adoraban a la Virgen de Regla, no adoraban solo a la Virgen de Regla, adoraban a Yemayá. En las investigaciones que realizadas, este es el santuario de Regla en La Habana, ya hemos llegado, un santuario que se erigió a orillas del mar, fue destrozado en un ciclón y después fue devastado por la invasión de los ingleses. Pero aquí tiene un papel fundamental San Agustín, porque en una revelación San Agustín había tallado en madera una virgen que se le había parecido a su madre unos años antes sobre una regla de madera y que les dijo que estaría allí donde estaría su hijo. Delante de esa talla, San Agustín escribió las reglas, según cuenta la historia, entre historias y leyendas, porque aquí hay algunas confusiones al respecto. Entonces escribió las reglas de los que sirvieron para las mujeres, sirvieron para los párrocos y sirvieron para el servicio. Por eso se habla de las reglas de San Agustín. Quizás parece ser que venga de ahí el nombre de la Virgen de Regla. Y en la religión africana, cuando usted quería arreglar algo, ponía una regla detrás de la puerta de la casa. Y los africanos siempre tenían una regla. Entonces, parece que ser de ahí, de esa unión, entonces identificaron a Yemayá con la Virgen de Regla. Es una de las leyendas que se cuenta. Debemos recordar que San Agustín de Hipona, como se le llama porque fue obispo de Hipona, vivió en el norte de África. Y entonces cuando talló la Virgen, por esa revelación que había tenido, la Virgen le dijo que la tallara de un color que identificase a los africanos. Entonces cogió la mejor madera y talló a la Virgen en una madera casi negra.
Parece ser que después de la muerte, la zona donde estaba San Agustín fue devastada, y ahí vienen historias que la Virgen llegó a España hasta llegar al santuario de Chipiona. Esta es la zona donde estaba San Agustín. Unos frailes salvaron a la Virgen, la llevaron consigo, les cogió mal tiempo y se salvaron en el medio del mar. Y se entendió aquello como un milagro. Por tanto, la Virgen dice que es la patrona de los pescadores en algunos casos. Todo esto coincidía con lo que se estaba hablando por parte se habla por parte de los investigadores de su relación con la Virgen, con Yemayá. Volviendo otra vez a los negros africanos, obras del Museo de Arte Contemporáneo de La Habana, debemos recordar y decirlo si por casualidad alguien no lo sabe, que los cabildos influyeron mucho en el mantenimiento de las tradiciones de los africanos, porque era una forma en la que los africanos se reunían para mantener sus tradiciones. ¿Y por qué surge la santería? Ellos habían perdido sus familias, o sus familias estaban en una zona, ellos estaban en otra, y entonces la santería le unía, y decidían dentro de estas reglas de santo que ellos ya practicaban en sus países, tener a sus propias familias. Entonces la regla de Ocha, como se llama, Ocha quiere decir santo, o la regla Lucumí, Lucumí viene del sonido Olocumí, que decía saludo a mi amigo. Entonces derivó en una familia santoral. Tengo mi madre de santo, tengo mi padre de santo. En la religión brasileña, pai de santo, mai de santo. Y en la religión africana, padrinos y madrinas. Y a partir de ahí, todos los que se consagraban en aquellos cabildos formaban parte de la familia religiosa. Entonces, en aquellas reuniones que hoy todavía se siguen manteniendo en La Habana, se comía, se bebía, se compartía, y formaron parte del desarrollo económico y social de la región. Sepan que no solo fueron esclavos negros a Cuba, también fueron gallegos que se llevaron a Cuba como esclavos. Es una parte de la historia de la que se habla bastante poco. Es decir, los esclavos no solamente fueron africanos, sino que habían también esclavos blancos para trabajar en la plantación en las plantaciones de tabaco y sobre todo en las plantaciones de café. Se mezclaron, seguían mezclándose. Miren aquí la fusión de culturas. Bueno, ya en 1880, en la Gaceta de Madrid, se declara la abolición de la esclavitud. Esclavos libres, esclavos que trabajaban para los patronos, pero las costumbres se siguieron manteniendo, las deidades se siguieron adorando. No exactamente se terminó en 1880 la esclavitud, tardó un tiempo, quizás unos dicen que hasta más de 9 o 10 años, en que los esclavos salieran del dominio de sus amos. Pero la tradición se fue manteniendo. En esta relación que tenían los esclavos con los patronos,
surgieron acontecimientos muy curiosos. Las hijas de los patronos se enfermaban o tenían situaciones que a veces no se entendían y entonces acudían a la religión africana. Pero claro está, como la señorita, como el señorito va a participar de una religión de negros. Los santos, los orichas, que se adoran en piedras y caracoles, porque dicen que ahí están las energías de los ancestros, eran muy humildes con los africanos. Sus receptáculos eran pequeñas jícaras, jícara es como la mitad de un coco, se guardaban y se tapaban con el color de la deidad. Blanco para Batalá, rojo para Changó, azul para Yemayá. Y entonces las hijas y los hijos, es decir, los criollos, los ya nacidos en Cuba, que también accedían a la religión, empezaron a cambiar estos receptáculos por soperas elegantes, por una indumentaria totalmente distinta a la que tenían los africanos. Seguimos viendo entonces el proceso de mezcla, el proceso de transculturización entre el pensamiento español, el pensamiento africano, que ya formaba parte de lo que se denomina el pensamiento cubano, es decir, el pensamiento criollo. No es difícil encontrar en los alrededores del santuario de Regla entonces las ofrendas votivas, que es como así se llaman, las ofrendas votivas o paganas a la deidad Yemayá. Flores, velas, frutas, cualquier otra ofrenda, con tal de recibir los beneficios de la oricha. Dicen que han accedido a los orichas todo tipo de personas, desde las más humildes hasta los enclaves más altos del mundo político. No es un tema que se conozca mucho, pero se sabe. Como en Chipiona, todo se sabe. ¿Quién sí y quién no? Pues en Cuba igual. Bueno, esto está recogido en libros como Historia de la Santería Cubana, el libro Los Orichas en Cuba, una novela muy tradicional que es Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, que es una novela costumbrista, muchísimas películas, como antes dije, pero señalo Los Orichas en Cuba. Hasta 1992 la religión estuvo oculta, igual que las de los hijos de los españoles. Incluso podríamos decir que un poco perseguida. Los del Partido Comunista, los que profesaban o los que estaban dentro del Partido Comunista o de las Juventudes Comunistas, se declaraban ateos. Pero aquello era imposible, porque dentro de la idiosincrasia del pueblo cubano estaba la religiosidad, ya sea de tipo católica o ya sea de tipo lucumí. Y con el tiempo, con la salida del libro Los Orichas en Cuba, de Natalia Bolívar, el Partido Comunista Cubano se dio cuenta de que no había ninguna contradicción entre ser católico o ser religioso de cualquier religión y militar en el Partido Comunista o tener ideas políticas de acuerdo al régimen. Entonces hubo una apertura de la religión en Cuba y se entendió que formaba entonces oficialmente parte del folclore cubano. Por eso es que cada vez más vemos a más personas profesando nuevamente la fe que habían olvidado durante muchos años
en las familias. Destaco esta negra que se llama la negra ceferina, porque cerca del santuario, el santuario de Regla, cerca del 1600, no había absolutamente nada en aquella zona. Y la negra ceferina pidió que se les concediera un pedazo de tierra. Era una negra esclava, se le concedió, y a partir de ahí empezaron a llegar otros negros esclavos libres y conformaron los cabildos, la población de Regla y un poco más allá, la de Guanabacoa, justo detrás de Regla, con sus tradiciones. Por eso es que si usted va a Cuba, no puede olvidar ir a dos pueblos o a dos ciudades, Regla y Guanabacoa. Y si quiere conocer el tema de los orichas, Regla y Guanabacoa son los mejores sitios. Volviendo al culto de Yemayá, y casi estoy terminando, Yemayá es venerada en casi todo el sur de América. Uno le llaman la sirena, otros le dicen dueña del mar, otros le dicen mamiguata. En Uruguay, sobre todo, el día 2 de diciembre, esta es una foto reciente, el 2 de febrero, se celebra el homenaje a la Virgen, dándole una serie de ofrendas al mar. Sin embargo, estamos hablando de que en este sincretismo no está relacionado con la regla ocha o santería o la regla lucumí, sino más bien con la regla ubanda, que es una división de los cultos africanos y que solamente entiende el bien y el mal. Bueno, ayer me preguntaste, Juan, en la entrevista radial, que qué hacían las personas antes de empezar la religión. Bueno, lo primero es la devoción, la fe, pero después acudir al oráculo. Y el oráculo son caracoles, consultas, ya están escritas, y después la iniciación a través de las ceremonias africanas. Estas son algunas de las identidades que tiene la diosa Yemayá, vamos así decirla, siempre de color azul. Vemos aquí sus pulseras. Esta es la Yemayá de la religión africana. Miren que es de madera, similar a la que había tallado, muy similar a la que había tallado San Agustín. Gracias, San Agustín. ¿Vale? Bueno, yo creo que Yemayá estará contenta porque hemos hablado de ella. Hemos hecho un recorrido por La Habana. Hemos visitado su santuario y, bueno, en definitiva, no hay tiempo para más, para poder explicar por qué el sincretismo religioso entre la Virgen de Regla y Yemayá. Entonces, no sé si estaréis, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren decirnos algo, y espero... Bueno, esta señora nos está esperando, es mi madre. Así que como ella sabe que estamos en Cuba, pues entonces me ha dicho que pasemos después a tomar un café. Pablo, la coincidencia del color azul de Yemayá con el color azul de la vestimenta de Regla, que fue antes de huevo a la gallina, o una coincidencia.
Parece ser que ha sido una coincidencia, pero debemos recordar que la religión afrocubana es mucho más antigua que la religión católica. Debemos recordar. Y ahora debemos ver también que Santo Tomás vivió en África y la revelación le vino precisamente en esa parte del mundo, ¿no? Entonces quizás haya algo. También tenemos que tener en cuenta algo más, que es la protectora del mar, es la protectora de la bahía de La Habana. Entonces el color del mar se asemeja al color de su vestimenta. Hay dos deidades que se llaman Yemayá. Una es la Yemayá de las orillas del mar y otra es la Yemayá Olokun, que es la que vive en las profundidades del mar, que es la que dicen que cuando está descontenta trae los maremotos, o trae los tsunamis, cuando está descontenta. Entonces, por eso es que los cubanos siempre le ofrendan cosas para que nunca esté descontenta. Había muchos rituales que se hacían antes del triunfo de la revolución para contentar y agasajar a Yemayá. Y cuando se dejaron de hacer, alguna deidad dijo que vendría grandes hambrunas para Cuba. Esto cuentan los viejos. Y se han vuelto a hacer otra vez las ceremonias, pero gran parte de los problemas se achacan a la dejación de la atención a las deidades. Es una historia. Es una historia. Bueno. Si quieren hacer alguna pregunta, pues no estamos exentos de que la puedan hacer. Yo sé que es un tema difícil de entender. He tratado de hacerlo todo lo más light posible, porque el tema del sincretismo cubano es un tema bastante profundo. Sí. Brevemente, ¿en qué consiste eso de hacerse santo? Bueno, eso de hacerse santo. Eso daría para una conferencia, pero te voy a explicar. El hacerse santo es como decir, me introduzco en el chamanismo africano. Entonces, conocer un poco los secretos secretos chamánicos. Entonces, en esos secretos chamánicos hay una adoración, entre comillas, a la naturaleza, al mar, a las montañas, a las palmeras. Entonces es el secreto que vincula el humano con lo espiritual, al estilo africano. Entonces para eso hay todo un proceso que empieza, te enseñé antes los caracoles, empieza con, primero, determinar si usted lo necesita o no lo necesita, porque no todo el mundo está llamado a formar parte de la religión africana, aunque forme parte de la idiosincrasia del pueblo cubano. ¿Por qué? Porque primero hay que saber si usted interiormente está conectado con las deidades. Eso es lo primero. Y bueno, después ya lleva todo un proceso. Muy largo. Preguntémosle aquí a algunos que están iniciados. Lleva un proceso largo, es un proceso quizás de introspección, de conexión con las deidades, de privación, porque también hay privación, estás en un momento de depuración, de meditación. Se dice que todas las cosas que no te iban a pasar a lo largo de toda tu vida te pasan en ese año de iniciación y después estás depurado, ¿no? Pero bueno, ya eso tendría que ser otra conferencia. Sí. Creo que, Pablo, primero felicitarte, ¿no? Porque nos ha transmitido con mucha amenidad muchos conocimientos. Gracias. Agradecer el esfuerzo. Y yo
¿qué queda de esta religión africana en África? Sí, bueno, ¿Queda algo? sí, queda algo, pero hasta donde sé, muchos secretos de la religión se perdieron cuando los esclavos fueron a Cuba. Los esclavos eran desconfiados y no querían transmitir todo el misticismo que la religión tenía a quienes no iban a utilizar esos conocimientos en favor del bien, por así decirlo. Entonces, esos conocimientos, se dice que muchos esclavos se los llevaron a la tumba y otros se transmitieron. Pero en África se perdieron muchos de esos conocimientos. Y entonces las asociaciones yorubas, que la hay en Cuba, la hay en Brasil, la hay en Estados Unidos, la hay en Puerto Rico, en Venezuela, también en México. Entonces las asociaciones yorubas han unido todo ese conocimiento ancestral y lo han vuelto a llevar a su lugar de origen, a Benín, a Togo, al Congo, a Nigeria. Y de Nigeria sale un representante de la religión yoruba, que de hecho lo ha recibido el Papa, no, el anterior, porque a veces nos olvidamos de África. Y África tiene un gran peso en la vida del mundo. Lo digo con toda razón de causa, pensando que mis bisabuelos fueron negros esclavos africanos. Y nos transmitieron parte de ese conocimiento. Entonces es como un legado. Y perder ese legado es como perder tu propia identidad. No sé si respondo tu pregunta. Ayer hablamos en la entrevista radial, como tú bien dices, el tema de la letra del año. Entonces, quizás algunos de... Vale. Sí, es muy típico en Cuba decir, nos regimos a lo largo de un año por unas instrucciones. En lo episcopal en lo religioso tiene su nombre, ahora no me viene, perdonad. Sí, son como unos mandamientos, pero es más específico. Pastoral, claro. Sí, es como la pastoral. Ajá. Vale. Bueno, pues en la religión yoruba, o en la religión lucumí, que es la mezcla de varias religiones de África, no de una sola, sino de varias religiones que confluyeron, por eso es que se llama sincretismo religioso. Entonces, en la cosecha que ellos, para sus cosechas, para ver cómo iba a salir la cosecha, entonces consultaban con el oráculo. Bueno, consultar con el oráculo ha sido de todas las culturas. Es decir, todas las culturas consultan con el oráculo. La cultura china, la cultura tailandesa, todos consultan con el oráculo. Pues entonces, estas religiones que también están influenciadas por las culturas de la India, la cultura de China, consultaban con el oráculo para saber cómo iban a salir sus cosechas. Pero cuando llegaron a Cuba, ya no habían tantas cosechas, ya a ellos les daba igual que la cosecha saliera bien o no saliera bien. Y entonces tradujeron ese oráculo a la vida social, política y cultural del país. Entonces, cada año se saca o se determina a través de una consulta con los orichas, que son caracoles. Los caracoles son 21 caracoles consagrados. Consagrados quiere decir que tengan ceremonias religiosas, llamamiento a todas las deidades, llamamiento a los ancestros, espiritualidades, bueno, todo el misticismo que encierra eso, se consulta con ese oráculo y se determina qué es lo que se debe hacer para estar protegido. Entonces, esa es la consulta del año. Durante algún tiempo, igual estuvo prohibida la consulta del año. Durante bastante tiempo estuvo prohibida la consulta del año. En el año 92, con la apertura de la religión, empezó a abrirse nuevamente la consulta. Pero para muchos se entendió que estaba politizada. Es decir, no se podía hablar mucho más de lo que se tenía que hablar. Y
nuevamente entonces en las casas de santos se interpretaba la letra del ángel. Es decir, qué debe hacer, qué no debe hacer, de qué nos protege. Y esta es la famosa letra de él. Hablábamos el otro día también cómo se tomaba oficialmente la Iglesia Católica este fenómeno religioso en Cuba y cómo podían convivir. Sí. Yo hemos visto, y aquí muchos de los asistentes habrán visto, cómo en los santuarios de regla hay mucha gente que se van a adorar a Yemayá, y en San Lázaro, en Rincón, pues dejan solo a Babalú. Y dejan solo al obispo, Claro. a San Lázaro obispo, y van todos a Babalú, y eso la Iglesia Católica de alguna forma. En principio no se entendió. Recuérdate que fue perseguida desde 1906 con el libro de Ortiz, Los Negros Curros, donde se hablaba de la religión, se entendía la religión como brujería, se entendía como hechicería, como todos los males que podía encauzar, y claro, aquello no fue aceptado por la Iglesia Católica. Pero con el tiempo, al igual que en Brasil, simplemente se entiende que forma parte de la cultura del pueblo. En Brasil he ido al candomblé, he participado en ceremonias del candomblé, y la primera ceremonia se oficia en la iglesia. Es decir, parece totalmente diferente a lo que podríamos entender, pues la primera ceremonia que se hace a los ancestros, es decir, eso que muchas veces tenemos olvidado, de dónde venimos, la primera ceremonia se hace en la iglesia. Es decir, se le encienden velas, flores, en la parte de detrás de la iglesia para hacer llamamiento a los ancestros, para que los ancestros sean los que protegen a los humanos, a las personas. También muchas veces depende de la buena voluntad. Efectivamente, depende de la buena voluntad a veces del párroco. Pero en sentido general se ha tratado un poco de convivir entre el sincretismo y el catolicismo. Bueno, está muy callado, ¿no? Yo les agradezco porque, y sé que se irán para su casa pensando, porque es un tema profundo y controvertido que no es fácil de entender. Por lo menos nos ha abierto el interés y la curiosidad para seguir investigando, aunque aquí algunos de los presentes, evidentemente, saben de qué estamos hablando, pero para los que no, les ha abierto pues la curiosidad de aprender unas cosas nuevas que nos unen allá y acá. Creo que les había prometido, no sé, algo más, pero claro, Mamé me ha puesto nervioso porque me dijo, te vas a leer todo este mamotreto y yo me tengo que ir. Voy a terminar con un verso de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es un poeta cubano, para que vean la musicalidad de los negros africanos, cómo se transmite también a la poesía. Dice así: Yambo Yambé, replica el Congo Solongo, replica el negro bien. Congo Solongo del songo baila y Yambo sobre el pie. Mamalonga, serembe, cuacebeamba, el negro canta y se ajuma. El negro se ajuma y canta. El negro canta y se va. Acuérdame, serembo, ae. Yambo ae, tamba, 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 tamba del negro que tumba. Tumba del negro caramba. Caramba que el negro tumba. Yambo, yambo, yambé. Dentro de los 100 libros más destacados del habla hispana,
el diario ABC premió los versos de negros africanos de Nicolás Guillén, ya fallecido. Gracias por vuestra presencia. Bueno, pues agradecer esta hermosa y este viaje, ¿no?, que nos ha hecho Pablo, recorrer desde Chipiona, desde Jerez de la Frontera, que hemos salido en el avión, hemos vuelto, hemos ido y hemos vuelto, ¿no? Y además gratis, ¿no? No hemos ni tenido que pagar nada, ¿no? Y esta hermosa conferencia que nos acerca más a algo que para nosotros es muy querido, con ese hermanamiento que tiene Chipiona con la ciudad de Regla, que también es importante desde este salón institucional que tenemos aquí. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, que siempre es importante.